Bienvenida y bienvenido a este taller sobre muestras de tensión. Estoy muy emocionada de que tomes este paso y que quieras aprender sobre este tema porque es realmente algo que mantiene en conflicto diseñadoras y tejedoras porque no todo el mundo hace muestras de tensión. Pero realmente las diseñadoras sabemos que son muy necesarias. ¿Por qué? Porque todos nuestros cálculos que hacemos para prendas talladas son con las matemáticas de una muestra de tensión determinada. Y si, por ejemplo, es un chal, nuestras dimensiones finales también están acorde a una muestra de tensión determinada. Por lo tanto, si tu muestra de tensión o si tu tensión en tu proyecto final es muy diferente a la de el diseño, a la que se ha escrito en el patrón, eso hace que tu proyecto sea muy diferente tanto en tamaño de un chal como en tamaño de una prenda. Por lo tanto, está genial que quieras asistir a este taller enfocado a las muestras de tensión, porque eso va a dar un gran paso en tu tejido, ya que vas a poder tejer sin miedo a que lo que te salga sea muy diferente o no sea tu resultado final deseado. ¿Por qué es tan importante también? Porque a la hora de estar tejiendo, tú estás tranquila de que tu muestra de tensión es la correcta y estás tranquila de que todo tu tiempo de tejido, todo lo que le estás dedicando a esa labor, tu resultado final va a ser favorable, va a ser perfecto y va a ser acorde a esas matemáticas que se han hecho a priori en el trabajo de diseño. Esto es lo que explico para haceros ver qué es una muestra de tensión, pero vamos a verlo en perspectiva. La muestra nos da las matemáticas para hacer la prenda tallada y la prenda en complemento, ¿no? Un complemento. Bien, como ya te he explicado, ¿no? Eso creo que se entiende, ya que nosotros miramos cuántos puntos hay en tantos centímetros y cuántos centímetros hay en tantas vueltas. La muestra es los datos que tenemos en 10 por 10 centímetros de cuántos puntos y cuántas vueltas. Esta es nuestra muestra de tensión. Este es nuestro patrón, todo lo que nos guía a la hora de hacer matemáticas para prendas talladas y para prendas de complemento. Como he dicho antes, si tu muestra no se encaja en esta muestra, si tu muestra es muy diferente en tamaño a esta muestra, tu prenda final va a ser diferente en tamaño. O va a ser más larga, o más estrecha, o más pequeña o más grande. Eso es una muestra de tensión. Todo lo que quepa en puntos por vueltas, estos son centímetros y centímetros. Estos son los centímetros, nos da a lo ancho de la muestra. ¿Qué tenemos a lo ancho de la muestra? Tenemos puntos. Y a lo largo de la muestra tenemos vueltas. ¿Vale? Eso tiene que estar, esa es la base. La base es de que en este cuadrado, suponiendo que son de 10 centímetros, de 10 por 10 centímetros, a lo ancho tenemos puntos y a lo alto tenemos vueltas. Por eso cuando te dicen muestra de tensión, tenemos, por ejemplo, 20 puntos por 31 vueltas, nos da una muestra de 10 por 10 centímetros, pero te indicamos de qué, cómo hacer la muestra.
la podemos hacer punto jersey, como la que veis aquí, pero también, dependiendo de cómo sea el diseño, te dice que hagas la muestra, por ejemplo, en punto bobo, porque a lo mejor tendrá mucho bobo, o en por ejemplo, si tiene color board, en 2 colores, te indica qué es lo que tienes que tejer para hacer la muestra, ¿vale? También puede ser mosaico o puede ser algún calado que tenga. La muestra te va a decir los puntos y la vuelta que tienen que dar 10 por 10 centímetros y te tienen que decir qué es lo que tienes que tejer, ¿vale? Y por último también te debe de decir si la quieres en plano o en circular. Si no te lo dice, es una de dos, o porque el proyecto es en circular o es en plano, y ya no te la tiene que decir. Por ejemplo, si es un chal, es en plano, pues entonces no te va a decir que lo hagas en plano. Cuando el producto final es plano, tu muestra tiene que ser plana. Si tu producto final es circular, tu muestra tiene que ser circular. Aquí llegamos a otro punto. ¿Plano o circular? Si tu tensión, lo voy a escribir para que os quede claro. Si tu tensión cambia de plano a circular, tú tienes que hacer la muestra en plano o circular. Por ejemplo, si es un jersey y tu tensión cambia de plano a circular, no me hagas la muestra en plano. Cuando el producto final es circular, tú tienes que hacer siempre la muestra circular. ¿Vale? Si el producto final es plano, hazla siempre plana, porque tu tensión va a ser plana. Vamos a tejer en plano. Pero si tu tensión es circular y no te dice si la muestra es en circular o en plano, tú lo tienes que hacer en circular. Porque si tu tensión cambia mucho de tejer en plano a tejer en circular, si tu producto final es circular, tú tienes que hacerla circular. ¿Me explico? Pongamos un jersey. Por aquí es circular. Por aquí es circular. Por ejemplo, ¿no? Si es de arriba abajo, de abajo arriba. Las mangas también son en circular. Todos son círculos. Entonces, ¿tú cómo vas a tejer la muestra? ¿En plano o en circular? En circular. Que a ti no te cambia si tu tensión no cambia. Si tu tensión no cambia cuando tú tejes en plano en circular, tú ya tienes que ir haciendo muestras. Si tu tensión no cambia, si tu tensión es la misma, ya tejas en plano o en circular, si no cambia, tú puedes hacer la muestra como tú quieras. ¿Vale? En plano o en circular. Pero si tu tensión cambia y tu proyecto es en circular, tú tienes que hacer la muestra en circular. ¿Vale? Bueno, esto es la muestra. Cómo hay que tejerla, te lo tiene que decir. Y si es en plano circular, depende de si tu tensión cambia o si tu tensión no cambia. Y del producto final. Si por ejemplo es un chal que está tejido en plano, da igual que tu muestra cambie en plano circular, tú la tienes que tejer en plano. Si es en circular y tu muestra cambia, tú la tienes que tejer en circular. Si tu muestra no cambia, da igual, lo puedes tejer en plano o en circular, que tu muestra no, tu tensión no cambia. ¿Vale? Eso es sencillo. Esto es la base. ¿Qué es una muestra? ¿Cómo tejerla? Y si tejerla en plano o en circular, dependiendo de si tu tensión como tejedora cambia al plano circular, dependiendo si es una muestra en circular o una muestra en plano. Si es un producto en circular o un producto en plano. ¿Vale? Bien. Si tenéis alguna duda de esto, por favor, escribirme un mensaje.
Siguiente paso. Ya sé si la voy a tejer en plano o en circular, que ahora vamos a ver cómo se teje una muestra en plano y cómo se teje una muestra en circular, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a ver el material. Si estás siguiendo un patrón, la muestra te la da el diseñador. ¿Vale? Porque el diseñador ha hecho todos los cálculos con esa muestra, como ya he explicado aquí, detrás. ¿Vale? Y el diseñador también te da un material. ¿Vale? El grosor de ese material es el que vamos a elegir para que nos dé lo más probable, que nos dé la tensión que ha tejido el diseñador. ¿Vale? Otra cosa es que, por ejemplo, si tú quieres cómo le queda al diseñador, si el diseñador ha elegido un hilo muy finito y ha elegido una aguja muy gruesa, eso va a hacer un producto final pues de un material muy abierto, un material muy esponjoso, muy abierto. El grosor con la muestra te va a dar lugar un producto final determinado. ¿Vale? El grosor, por lo tanto, es muy importante, el grosor del material. Tú tienes que elegir un grosor aproximado, como ya he dicho, un grosor que vaya acorde con el producto final que tú te ha gustado mucho porque el diseñador lo ha hecho así. El grosor en los patrones se determina por gramos en metros. ¿Vale? Por ejemplo, fingering, que es el grosor más buscado, el más utilizado porque tiene mucho rendimiento, tiene 400 metros en 100 gramos. ¿Vale? Si tú eliges un fingering, un light fingering, por ejemplo, o un fingering tirando a sport, esto es diferente. Dice, no, es que mi madeja tiene 380 metros, Marianela, en 100 gramos. Pues entonces tu hilo es más grueso porque entran menos metros en 100 gramos. ¿Vale? Si es más grueso, tu muestra de tensión va a ser más difícil que sea acorde a la que te ha dado el diseñador. Otro tema, vamos a ir más allá, otro matiz que tenemos que tener. Dice, no, es fingering. Yo he hecho las vueltas por pulgada, que esto es otro concepto que no sé si sabéis, que si no lo vemos en las clases. Es que es grosor da, el grosor es el que pide el diseñador, pero lo que pasa es que puede tener menos metros porque tenga seda, por ejemplo. Si tienes seda, la seda pesa más y por lo tanto entran menos metros en 100 gramos. Pero si tú estás eligiendo un producto con seda, posiblemente no tengas el mismo resultado final del diseñador. Pongamos que el diseñador, el producto final es una fibra rústica y mate. Si tú ya metiendo seda, la seda tiene peso, tiene brillo, tiene unas características que el diseñador no ha elegido. Por lo tanto, tu producto final seguramente sea muy diferente al que tú estás viendo en la foto del diseñador que te ha gustado mucho su producto para tejerlo tú. Que seas consciente que si tú eliges otro tipo de fibra, te quedará diferente. Si eres consciente y te gusta, no pasa nada. Tú hacemos la tensión con el grosor perfecto, el fingering, y vamos a ver la muestra de tensión.
Pero si tienes seda, seguramente tengas que cambiar la aguja y tengas que ver como otros matices y otras cosas, ¿vale? No vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en que el diseñador te está dando unos puntos por vueltas y vamos a conseguir esos puntos por vuelta, esos 10 por 10 centímetros del diseñador, ¿vale? Que no hay patrón, que es diseño propio. Diseño propio. Si es diseño propio, en la etiqueta, por ejemplo en esta, te dice unos apuntes, te marca cuál es la tensión que cuál es la tensión que te aconseja para que quede bien. Aquí te dice en el cuadradito, te dice aquí 19, 26 y un 4. Y aquí pone 10 por 10. Eso significa que Katia, en este caso, te recomienda que con aguja de 4 milímetros te da una tensión de 19 puntos por 16 vueltas, da la muestra de 10 por 10. Entonces, esto es como una ayuda, como una primera toma de contacto para hacer la muestra de tensión para tu diseño propio. ¿Vale? Esto es otro punto importante para ver. Lo que te marca el diseñador, el material que te está dando un grosor, que tengas en cuenta que si tienes menos metros seguramente sea sport o tenga un material que va a cambiar mucho. Y si tú tienes el mismo grosor y el mismo grosor y el mismo material aproximado que el diseñador, pues ahora te tienes que poner mano a la obra en hacer la muestra, ¿vale? ¿Qué es un diseño propio? Pues tú ya con esto, pues ya tienes una idea y haces tu muestra. Siempre muestra. Vale. Hemos hablado de plano o circular. Vale. En plano, tú vas a tejer una vuelta del derecho, una vuelta del revés, una vuelta del derecho, una vuelta del revés, ¿vale? Y en circular, en vez de gastar mucho material en hacer vuelta, el utilizar el tener un cable pequeñito con las agujas que tú vayas a utilizar para hacer la muestra, vas a gastar mucho material porque para hacer un círculo mínimo tiene que ser al menos así, a no ser que hagáis Magic Loop, pero que tiene que ser más de 10 centímetros por 2 para que tú puedas medirlo bien. Por lo tanto, hay una técnica de cómo hacer una muestra de tensión en circular sin tener que hacer un cuello, digamos, un cilindro, ¿vale? Y es que tú montas X puntos y tú haces la vuelta del derecho para acá. Y ahora pasas, aquí tienes la aguja y aquí tienes la aguja. Pasas los puntos de esta aguja, la vuelves a pasar por el cable a la otra aguja, ahora vemos cómo se hace, y vuelves a tejer del derecho, y vuelves a tejer del derecho, y vuelves a tejer del derecho, porque cada vez que llegas al final, pasas toda la labor a la otra aguja, ¿vale? Esto es plano y esto es circular. Ya sabrás que en plano es lado derecho, revés, para que te salga punto jersey. Y en plano para que te salga punto jersey todo desde el derecho. Pero no hace falta hacer un cuello, no hace falta hacer un cilindro. ¿Vale? Ahora lo vemos, cómo se hace. Venga, para tejer en plano, como ya he indicado, ¿ves? Ya he hecho un par de vueltas en punto bobo. Se teje del lado derecho, donde va a estar, si es punto jersey, por ejemplo, pues se teje todo el lado derecho del derecho. Y ahora llegaríamos aquí al final.
Y si estamos tejiendo en plano, daríamos la vuelta y tejeríamos el punto de borde, 3 puntos del derecho, por ejemplo, y el resto del revés hasta 3 puntos antes del final. Que se tejen del derecho. 1, 2 y 3. Vale. Pero si estamos tejiendo una muestra en circular, repetimos el lado derecho. No hay lado derecho y lado del revés, como ya sabemos. Pero vamos a ver qué pasa cuando lleguemos al final. Cómo se hace. Que hay gente que no lo sabe, pero no pasa nada. Para eso se enseña, se aprende y ya está. Y ahora os enseñaré cómo queda una muestra así, tejida en circular. Se teje todo el lado del derecho. Y cuando se llega al final no se voltea porque estamos tejiendo en circular. Lo que se hace es de esta aguja, lo pasamos a la otra aguja y queda la lana en este lado. Pues se pasa a este, así. ¿Vale? No apretéis mucho, yo lo que hago es que lo dejo así. ¿Vale? Y se empieza a tejer flojito porque aquí está la hebra que quede lo menos tirante posible, porque si no se te van cogiendo la labor. Y tejes del derecho. Cuando llegas al final, pues repites lo mismo. Pasas de estos puntos, los pasas a la otra, por el cable, los pasas al otro lado, la hebra te queda en este lado y lo vuelves a pasar por adelante. Cuando ya tenemos la muestra tejida en circular, o el trozo en el ejercicio, tenéis ahí un trozo en plano y otro trozo en circular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues esto es una muestra tejida en circular. Si sabéis que tenéis material de sobra, pues se cortan todos estos cables. Estaban así, pero como veis no estaban muy tirantes. Estaban así. Yo los he cortado para medir mejor. Y eso es yo como de este tenía bastante, pues lo he cortado sin dolor. Lo he cortado y yo ya sé que todo esto está tejido a punto derecho en circular. Bien, ahora vamos a ver qué agujas. ¿Qué agujas utilizo? Pueden ser metálicas o de bambú o de madera. Todo esto también a base de probar, pues tú irás viendo si el material es muy de verano, muy de seda o de bambú, pues entonces se aconseja que utilices bambú o madera porque resbala menos. Sin embargo, las metálicas corren más, entonces tus puntos van a ser más sueltos. Si tú eres de una tensión flojita, te recomiendan siempre que utilices madera bambú porque al ir pasando los puntos de forma más lenta, tu tensión se va corrigiendo y se va haciendo más prieta, no es tan floja. Vale. Agujas primero, si vienen de un diseño, pues te dirá 4 milímetros, por ejemplo, 3 milímetros, te indica la aguja que ha utilizado la diseñadora, el material que utiliza la diseñadora y los puntos y vueltas que le da en la tensión. Todos esos datos vienen en el patrón. Suponemos siempre que venimos del patrón, ¿vale? Suponemos siempre, vamos a suponer, porque si no nos vamos a volver locos, porque si tú vienes de uno propio, pues ya tú haces lo que tú quieras, pero vamos a aprender con el tema del diseñador. Te está dando un grosor, te está dando unos puntos por vuelta y te está dando el grosor de la aguja. Te está diciendo con qué aguja le ha salido esa tensión. Pues primero vamos a probar con esa aguja. ¿Cuántos puntos montamos? Si por ejemplo vamos a ver este de Katia, ¿no? Y pues imaginamos que es de un diseño.
y te está diciendo que con 4 milímetros te da 19 puntos por 26 vueltas. ¿Vale? Marianela, pues yo monto 19 puntos. Mal. No puedes montar 19 puntos. La tensión no te puede salir bien. La muestra no te puede salir bien si tú montas los mismos puntos que te da la muestra. La muestra te da los puntos. Cuando la muestra, por ejemplo, si esta es la muestra, ¿vale? Si esta es la muestra, tú tienes que medir los puntos del centro, porque eso es lo representativo de una pieza grande. Tú no puedes hacer una muestra así, porque eso no es representativo. Tú tienes más puntos alrededor, te modifican, que tú hagas los bordes, te modifica, uy, ¿cómo está la cámara? Los centímetros. Yo recomiendo mínimo 10 puntos más. ¿Vale? 10 puntos más. Para una muestra de 10 por 10. Más orillos. Que mínimo que 5 puntos a cada lado. 5 puntos a cada lado no es nada. Más los orillos que te va a modificar un poquito también. ¿Vale? Entonces tenemos que montar, si pongo orillos de 3 puntos, 3 más 3 son 6, 6 y 10 son 16, pues 16 más 19, tengo que montar 35 puntos. Para hacerlo bien. 35 puntos para hacerlo bien. Montamos 35 puntos. Hacemos una vuelta a punto bobo para que nos haga de pie de comenzar una muestra. No puede empezar en punto jersey porque empieza a doblarse. Si empieza a doblar, después no está recto. Empezamos tejiendo un par de puntos, vueltas a punto bobo, y ya comenzamos lo que te indique. Si te dice calado, si te dice color, si te dice punto jersey, bobo, ya empiezas a tejer los puntos de orillo y esta es la muestra. Vale, ya sabemos cuántos puntos vamos a tejer. Mínimo 10 puntos más, 5 puntos a cada lado, más los orillos. 35 puntos. Ya sabemos que vamos a elegir agujas del 4 para empezar. Y yo voy a elegir metálicas, que son las que me gustan. Vale. ¿En plano o en circular? Vamos a montar tanto en plano como circular para enseñaros, primero empezar en plano y después enseñar en circular. Que es una forma, es un ejercicio. El ejercicio puede ser el ejercicio número 1. Vamos a ir viendo los ejercicios que os voy a mandar, que van a ser muy divertidos. El ejercicio número 1 va a ser montar, pongamos 20 puntos, para que no sea tan grande, y vas a empezar a tejer en plano, y cuando tengas por lo menos 10 vueltas, vas a cambiar a circular. Y en la intersección de plano y circular vas a tejer 4 vueltas a bobo. Vas a empezar en plano, o sea, tú vas a empezar aquí en plano, ¿vale? Aquí tienes 2 vueltas de bobo, después vas a cambiar 2 vueltas de bobo y después vas a pasar a circular. Y así vas a ver si tu muestra cambia en plano o en circular, si tu tensión cambia, ¿vale? Ese es el ejercicio número 1. Y ahora ya sabemos los puntos que vamos a montar. Vamos a ver si no me sale esta tensión, qué es lo que tengo que hacer, que me vuelve loca.
Esto es lo más divertido para mí, en realidad. A ver, 19 puntos. Y dice que no me sale 19 puntos. 19 puntos. No, no me sale 19 puntos. Me sale 15. Esta es mi muestra, Marianela. Me salen 15 puntos y me tienen que salir 19. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo hemos hecho con aguja del 4 milímetros. Tienes menos puntos que la muestra. Entonces yo quiero que veáis en vuestra cabeza. Aquí hay 19. Pongamos que aquí hay 19. O vamos a ponerlo más sencillo. Como venga, 19. Y me salen 15. ¿Cómo serán tus puntos? Más grandes, ¿no? Porque tengo menos puntos en 10 centímetros, entonces mis puntos son más grandes, ¿no? Si esos son 10 centímetros. Si yo tengo menos puntos, mis puntos que son más grandotes, porque me caben menos puntos en 10 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir o bajar el número de agujas? Si yo subo el número de agujas, ¿qué me va a hacer esto? ¿Se va a poner más grande o más chico? Si yo subo el número de agujas de un 4, pongo un 4,5, la aguja es más gorda, entonces me va a poner los puntos más grandes todavía. Entonces, no, tengo que bajar el número de agujas. Esta tensión es floja, es una tensión floja con respecto a mi muestra dada. Entonces, como yo quiero que me salga esto, yo tengo que achicar los números. Y para achicar los números, para hacer más puntos, ese es el lío. Para yo hacer esta tensión más apretada y meter más puntos en 10 centímetros, tengo que disminuir la aguja. Yo voy a hacer una muestra, en vez de 4 milímetros, la tengo que hacer de 3,5, por ejemplo. Si yo bajo la aguja a 3,5, yo bajo la aguja, voy a tener más puntos en 10 centímetros. Este es el cacao maravillado. Si yo disminuyo la aguja, yo hago que estos puntos sean más parecidos a esto, que no sean tan grandes. Son como la aguja, son más pequeñas. ¿Se entiende? Si no se entiende, quiero que me mandes un mensaje, ¿vale? Vamos a ver el caso contrario, que yo tengo más puntos. Marianela, yo no tengo 19, yo tengo 23. Si tú tienes muchos puntos y quieres que se asemeje a este, que es la muestra dada por la diseñadora o el diseñador, si tienes 23 puntos, es que tienes los puntos muy apretados. ¿Qué tenemos que hacer para aflojar la tensión? Aumentar la aguja. Si yo aumento la aguja, disminuyo el número de puntos. Tengo menos puntos en 10 centímetros. Si yo aumento la aguja, hago que esos puntos se abran, se hagan más grandes. Eso sí es correspondiente. Aguja más gorda, puntos más grandes. Aguja más pequeña, puntos más pequeños. Por lo tanto, aguja más gorda, me entran menos puntos en 10 centímetros. Agujas más finas, me entran más puntos en 10 centímetros. ¿Vale? Como yo tengo muchos puntos, tengo que aumentar la aguja
para que me entren menos puntos en 10 centímetros, por lo tanto se me asemeje o me acerque a los 19 puntos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Aquí tendrías que hacer un cambio de aguja y seguir probando. Para hacer el cambio de aguja, lo que también recomendamos es hacer también un par de vueltas o 4 vueltas a punto bobo para que no te modifique mucho la base, para que no se te abra el punto ni se te encoja. Entonces el ejercicio número 2 que os voy a mandar es que montes 20 puntos, por ejemplo, y vas a cambiar de aguja. Que pruebes, por ejemplo, con 3,5 y con 4 milímetros y veas el concepto el concepto de que si tú tienes una aguja más grande, más gorda, te entran menos puntos en 10 centímetros. Si tienes una aguja más pequeña, de menos grosor, te entran más puntos en 10 centímetros. ¿Vale? El concepto ese que es un poco al contrario. Pero vosotros tenéis que fijaros que siempre son los 10 centímetros los que mandan. Tú de aquí, lo que te entre aquí. Lo que te entre en 10 centímetros. Para un mismo grosor, imaginaos que esto está tejido con aguja del 8. Para un mismo grosor. Estos son 10 centímetros. ¿Vale? Y esto está tejido con una aguja del 4. ¿Veis el concepto de que aguja más grande, menos puntos? Aguja más pequeña, más puntos, porque están apretados, porque son el tejido es cada punto más apretado. ¿Vale? Aguja más grande, menos puntos, aguja más pequeña, más puntos. En el ejercicio número 2 lo vais a ver. Vais a ver cómo en los 10 centímetros lo que nos entra y lo que nos entra. No digáis que yo muchas veces me he encontrado con gente, es que me entran 22 y me piden 20. No, me piden 20, pero a mí me salen 3 centímetros más. Olvidaos de los centímetros. Los 10 centímetros no se cambian. Los 10 centímetros son 10 centímetros. Y el grosor de la aguja te va a marcar cuántos puntos hay en 10 centímetros. No me digáis, es que me da 18 centímetros la muestra, ¿qué hago? Ahí el concepto se disturbia, porque tú dices, bueno, si te da 18, si te da 13 o 12 o 15 centímetros, pues habrá que ver cuál es el parámetro en base, ¿no? Un parámetro base son los 10 centímetros, no me modifiquéis eso. 10 centímetros, ¿cuántos puntos entran? ¿Más o menos? Pues ya viendo la aguja, pues vamos a ver si tengo que cambiar la aguja mayor o cambiar la aguja menor. ¿Vale? Los 10 centímetros nunca los cambiéis. A no ser que queráis hacer muestras de 5 centímetros. Entonces tú ya haces la muestra de 5 centímetros, más chiquita. Pero los centímetros nunca los cambiéis. No podéis cambiar los dos parámetros. Yo aconsejo que los 10 siempre estén fijos y que cambiéis los parámetros de la aguja, porque así es mucho más claro. Muchísimo más claro. Bueno, pasamos al siguiente apartado, que es cómo lo medimos. Aquí tengo pequeñas muestras. Tenéis que tener buenas reglas. También hay unas reglas que te indican los 10 centímetros para que lo pongas así y ya te indican los 10 centímetros. O hay otros calibradores, que estos son calibradores de aguja para que tú veas de qué grosor es tu aguja, por si se ha borrado en la aguja, que tú lo puedes poner así y ya te indica
estos son de 5 centímetros, como ya he dicho, hay muestras que las puedes dividir entre 2 y haces unas muestras más pequeñitas, pero después las tienes que multiplicar por 2 si el patrón te lo dan 10 centímetros, ¿vale? Esto es un truco para hacer las muestras un poco más pequeñas, ¿vale? Es como es proporcional, pues tú puedes hacer la muestra más pequeña y después medir 2 pulgadas o 5 centímetros, después multiplicarla por 2, ¿vale? Y eso, tener buenas reglas, rígidas es mejor que no cintas métricas porque se aplasta mejor y no se te dobla ni nada, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre algo rígido. Y a la hora de medirlo, pues, por ejemplo, en esta que son que es más grande, pues esta es más clarita, se ve mejor, ¿no? Así. Lo pones. Yo es que esta la hice de 5 centímetros. Voy a ponerla en esta. ¿Veis? Aquí llega al 10 y veis que me sobran puntos de aquí y de aquí. ¿Veis? Me sobran X puntos. Aquí no tengo orillas porque en tejido circular no hice orilla. Y lo medí. ¿Cómo se miden? Os acompañáis de un lápiz, de una aguja y ponéis el cero justo donde termina un punto. Y el punto hace V's. Y yo lo que hago es, ¿veis? El 0 lo pongo aquí, no lo pongo aquí, ni aquí, ni aquí. El 0 no la regla. El 0 lo pongo justo donde empieza una V. ¿Veis? Y entonces yo empiezo 1, 2 y hago así, circulito. Porque si hago así, dando saltos, puedo a lo mejor sin querer hacer así, 1. Y ya estoy pisando esta V y yo ya no sé si es el 1 o el 2 o el 1 y medio. Entonces yo siempre, mi consejo es que hagáis así. 1, 2, 3, 4, 5. Y para las vueltas, lo ponéis así. Y pasa igual, así, 1, o así, 1, 2, 3, y vais contando la vuelta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, y vais contando las vueltas. Si tenéis alguna duda en cómo contar los puntos porque no sale, pues escribid un mensaje. Y algo interesante es si me sale medio punto más o medio punto menos. Medio punto supone en una prenda centímetros y por lo tanto supone incluso aumentar o disminuir una talla. Después está el tema del bloqueo. El bloqueo, la magia del bloqueo que le dicen, puedes estirar una muestra mucho o puedes ayudarla a que no se estire en el bloqueo. Las muestras se bloquean siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque tú, pues, la diseñadora la ha bloqueado, porque tienes que saber cómo se comporta tu fibra. No es lo mismo esto, que es un algodón reciclado, que esto, que es algodón con bambú, o esto, que es un algodón empolvado, o otra muestra que esto es poliéster. Entonces, no, tienes que saber cómo se comporta tu fibra que has comprado. Por lo tanto, tú bloqueas la muestra y ya a partir de ese bloqueo, pues tú ya sabes qué tensión exacta tiene. Porque cuando tú vayas a lavar tu prenda, te va a quedar así. A no ser que las tires mucho, mucho o no las tires. Cuando terminas la muestra, la lavas, la mojas, la pones en un bloqueador, en un sitio así, que tú puedas pinchar, yo lo hago algunas veces en una toalla o encima de una cama con una toalla para que coja la humedad, y voy poniendo alfileres en el filito. Esto imaginaos que está mojado, ¿vale? He visto gente que empieza a poner alfileres como si no hubiera un mañana y la estira mucho, ¿vale? Pero yo te aconsejo que no estires mucho nunca nada, ni la muestra ni el proyecto final, a no ser que tenga un calado, que tengas que abrir mucho,
o que eso, que tengas ese medio punto ahí diciendo, bueno, después los tiro mucho y ya está. Pero lo ideal es que tu muestra bloquea, para eso hacemos la muestra, la bloquees acorde a cómo vas a bloquear tu prenda. No tiene sentido que tu muestra la bloqueas así, sin estirar, y después el proyecto final lo estires muchísimo y te quede muy grande. No tiene sentido, ¿vale? Y creo que ya está. Tenéis que esperar a que se seque y después medir. Yo siempre mido antes y después del bloqueo porque esa información es muy valiosa. Si tú tienes tus datos vueltas por punto antes y después, es una información súper valiosa porque tú sabes cómo se está comportando tu fibra. El comportamiento de tu muestra va a ser igual que el de tu prenda. Y esto es súper valioso. Que tú sepas si van a coger, si no van a coger, cómo la he estirado en el momento de bloquearla. Entonces esto es una información que es muy buena que tenga, y por eso también es muy bueno hacer también una muestra de tensión. No es solo para llegar a la muestra de tensión deseada según el patrón, sino también para tú saber cómo se está comportando la fibra que tú has elegido, tanto de color como de forma, como de comportamiento. Yo lo que hago muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, es que la hago la muestra, la mojo, la bloqueo, le quito los alfileres y la dejo un día por lo menos que vuelva a su... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me hace la muestra? La observo, porque después de secado las fibras suelen absorber mucha humedad y necesita como un poco más de tiempo, y también tú no vas a tener tu prenda con los alfileres hasta el día que te la pongas. Tú la vas a doblar y la vas a guardar. Pues igual con la muestra. Todo lo que hagamos a la muestra va a ser cómo se va a comportar mi proyecto final. Entonces es una información súper buena la muestra. Yo tenía una revista antigua que decía que las muestras las guardáramos y las lavemos como cada vez que lavemos la muestra. Porque si por ejemplo se te rompe, pues ya tiene el mismo uso la muestra que la prenda. O si se te cae un botón, o si tienes que hacer un remiendo, pues ya tienes tu muestra exactamente igual de deteriorada o de gastada que la prenda. Me pareció súper interesante porque la muestra es muy valiosa, tanto en información como comportamiento, como posteriormente para el mantenimiento de esa prenda. Bueno, y creo que ya he terminado. No sé cuántos minutos habré hablado, pero espero de verdad que tengas confianza de ir midiendo la tensión, de ir viendo cómo la aguja, cómo cambiar la aguja, de cómo medir, de cómo bloquear, del concepto de la muestra, ir tomando decisiones, si aumentar o disminuir, si después voy al bloqueo lo voy a hacer más o menos agresivo, el tipo de puntada, si es punto jersey o punto bobo, circular, en plano. Son muchas pequeñas cosas que van dentro de un cuadradito tan sencillo, y bueno, que cualquier duda no me cansaré de decirlo, que me la digáis, si os ha gustado, si no os ha gustado, si necesitáis más información, pues aquí estoy para darla, ¿vale? Y nos vemos en la academia, ¿vale? Un besito muy fuerte y de verdad que todo sea para que aprendáis y para que todo fluya en el tejido. Un besito muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido muchísimo, que pongas en práctica los ejercicios
y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por este voto de confianza en lo que sé, porque todo lo que sé es para vosotras. Un besito, nos vemos.